Diego Rusarín, muchas gracias por estar aquí en ICE México. Encantado de regresar a Cela York. ¿Qué tal, Increíble, qué vista. Oye, bueno, los que ya lo conocen, pues saben por qué lo invitamos, y los que no lo conocen, pues están por enterarse, ¿no? Ahí disculpas anticipadas a los que no saben a lo que viene. Pues tenemos el objetivo de conversar, filosofar y por qué no debatir ideas relacionadas, Diego, con el presente y el futuro del trabajo, que es un tema que a nosotros nos interesa y que hemos estado investigando y que hemos estado trabajando con él. También cómo es que esto impacta, la educación realmente cómo impacta en la movilidad social, el rol de la responsabilidad individual que tenemos los ciudadanos, identificar las causas que condicionan precisamente esta realidad. Entonces, pues a mí me gustaría iniciar primero preguntándote cuál es tu perspectiva con respecto al presente y al futuro del trabajo. El presente y el futuro del trabajo, digo, pregunta muy amplia. A mí el trabajo siempre se me ha hecho una característica fundamental de la vida, ¿no? O sea, me parece que es constituyente en el sentido de que nos da valor. Hay una frase de Freud que siempre me ha gustado mucho para hablar del trabajo, que el trabajo es el horizonte colaborativo de construcción de un futuro. Entonces el trabajo es como todos nos sentimos de alguna manera partícipes de la construcción de una sociedad mejor. Cada uno de nosotros debería ejercer o debería ser capaz o ser libre o tener el acceso a ejercer un tipo de empleo que no solo lo dignificara como individuo, sino que lo hiciera sentir partícipe de un proyecto mayor, colectivo, ¿no? O sea, eso es como mi entendimiento de lo que creo que debería ser el trabajo. ¿Y disasociándolo de la producción totalmente? Sí, totalmente. Porque, o sea, me parece que la producción es más como una consecuencia del trabajo, pero no es su objetivo per se. O sea, no debería ser la prioridad del trabajo la productividad. Si el trabajo es solamente productivo, pero no construye un horizonte colaborativo como sociedad y no dignifica, no vale la pena. O sea, ¿para qué quieres tener productividad si pierdes tu dignidad? ¿Y para qué quieres ser productivo si eso no te hace partícipe de una sociedad más amplia? Entonces no tiene sentido. ¿Y el presente del trabajo entonces? Claramente, ¿no? Hoy hay muchos problemas en relación al trabajo, obviamente a consecuencia de las tomas de decisiones del modelo económico neoliberal, que es poner la productividad como prioridad. Y obviamente es un paradigma interesante, pero tiene un contexto histórico. La productividad es necesaria hasta cierto punto. Hoy definitivamente producimos mucho más de lo que podemos consumir. En muchas categorías esto es evidente, ¿no? La categoría de alimentos, la categoría de vestimentas. Acaba de salir este desierto de ropa fast fashion que está en Chile, en el desierto, que es no sé cuántos miles de toneladas de ropa de fast fashion. O sea, realmente nuestra capacidad productiva sobrepasa nuestra capacidad de consumo y nuestra necesidad de consumo, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, obviamente eso pone el contexto del trabajo bajo un ángulo o una lupa distinta. Entonces, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué deberíamos de trabajar? Y el planteamiento que nos deberíamos hacer a futuro entonces es, oye, todavía podemos corregir el rumbo que decidimos para el valor que tiene el trabajo dentro de la vida. ¿Tú crees que se tenga que corregir algo? Sí, definitivamente. No algo, muchas cosas. Con respecto al presente, y ahorita vamos al futuro, pero con respecto al presente, a la realidad material que evidentemente podemos irnos geográficamente, es distinta a la realidad en el planeta con respecto al trabajo. Aquí en México, en donde somos un país manufacturero, donde hay 54 millones de pobres según el Coneval, ¿cómo le enseñamos a ellos que el trabajo es más allá que producir cuando ellos lo que buscan es producir para sobrevivir? No, pues es que no hay nada que enseñarles. O sea, es mucho pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Es como, déjame te platico lo bonito que debería ser el trabajo dignificante, pero al mismo tiempo no te ofrezco oportunidades, no hay empleo, al revés, hay desempleo, no hay movilidad social, no hay garantías individuales y necesitas trabajar para vivir, porque aparte probablemente tengas deuda, ¿no? Entonces, suena muy bonito el discurso de aquí lo que falta es que la gente entienda que el trabajo tiene como meta la dignificación, pero al mismo tiempo las condiciones materiales son completamente al contrario. Es, si no trabajas hoy, no tienes que comer mañana. Entonces es complicado disasociar la productividad con el trabajo. No en este momento de la era, ¿no lo crees así? No es que sea complicado, es que bajo este paradigma de entendimiento parece imposible. Pero pues obviamente parece imposible porque nuestro propio paradigma de entendimiento no lo permite ver de otra manera. O sea, en el momento que veamos que la productividad no debería ser la meta, sino que la productividad es una consecuencia secundaria que solo tiene sentido después de la dignidad y después de la construcción de sociedad, pues ya veríamos que los valores están realmente invertidos, ¿no? Porque aparte también es altamente cuestionable qué se hace con toda esta productividad. O sea, ¿dónde está el reflejo de toda esta fuerza productiva? Somos más productivos, en 70% más productivos que hace 50 años, pero la distribución de valores es peor que nunca.
Entonces, ¿para quién estamos siendo tan productivos? Porque no es para nosotros mismos. El empleado es mucho más productivo que antes, pero lo que genera no se lo queda. Ahora, cuestionando precisamente la realidad del presente del trabajo, ¿tú crees que estas cuestiones están incidiendo hacia el futuro del trabajo? ¿Tú crees que esta conversación, estas cuestiones que hoy tenemos y que nos hacemos, crees que están permeando hacia el futuro? ¿Crees que la están tomando en cuenta o crees que simple y sencillamente llevan un cauce que traen que está desconectado de la teoría? Uh-huh. Mira, yo creo que un poco las dos cosas, y es raro platicarlo, ¿no? O sea, para platicar de por qué la teoría no tiene suficiente injerencia sobre el curso de las cosas, tendríamos que hablar sobre teoría de sistemas y cibernética, que es un tema bastante complejo, pero lo que pasa es que yo por eso también le digo tanto a la gente que son capital humano, porque la lógica del capital desecha al humano o saca al humano de su ecuación. Con el objetivo de la proliferación del capital, las prioridades humanas se vuelven secundarias. ¿Okay? Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, tú le dices a una empresa, ¿sabes qué? Hay malestar económico, hay una recesión, entonces las empresas se deshacen de los empleados, se quedan con menos gente y al mismo tiempo buscan procesos de automatización y eficiencia para mantener alta productividad y bajo costo de mano de obra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para el empleado buenísimo, perdón, para el empleador buenísimo porque es mayor rentabilidad, menor costo fijo. Entonces, pues mi margen de ganancia va a ser mejor. Pero el problema es que como todas las empresas buscan eso, lo que hay es un colapso de la demanda agregada. Que es, oye, pues es que si hay menos empleados y menos gente ganando sueldos y más mano de obra automatizada o más productividad con menos sueldo, pues hay menos poder adquisitivo. Porque la base de la pirámide no tiene dinero para gastar. Entonces producimos mucho que a nadie le alcanza. Oye, y por ejemplo, cuestionando un poco esto del capital humano, ¿no? Que es una retórica que tú usas en tus podcasts y en todos lados. En la narrativa que traes. La realidad es que el término capital humano viene precisamente de poner, de esta teoría antropocéntrica, de que el humano también es un capital. Es un capital y entre mejor esté el ser humano en sus condiciones laborales, más se va a sentir digno en su trabajo y también más va a producir. O sea, tú logras conciliar esto, que es una realidad material. O sea, no me parece que esa sea la definición tal cual de capital humano. O sea, más bien me parece que tu lectura es demasiado gentil, es demasiado bondadosa. O sea, me parece un poco... peca de ser demasiado buena. ¿Idealista? Un poco idealista. ¿Por qué? Porque tú al decir, no, es que nosotros al decirles capital humano, lo que queremos hacer es proporcionarles las mejores condiciones materiales para que sean lo más productivos posibles, ¿ok? Mientras siguen generando capital. Claro. Por supuesto. Pero entiende, tu bienestar está subsidiado por la condición de que seas productivo. Entonces, sí, quiero que estés bien mientras produzcas. En el momento que dejes de producir, ahí ya no me importa tanto tu bienestar. O ahí más bien estoy dispuesto inclusive a sacrificar tu bienestar con tal de regresar la productividad. Esa es una realidad. Porque la prioridad es la productividad. Entonces, pero esa es una realidad. Justo, pero no la correcta, pues. Porque instrumentalizar al humano en nombre del capital es transformar al humano en otra variable de la producción del capital. En esa instrumentación la persona encuentra dignidad, Diego. O sea... lo que pasa es que difícilmente la va a encontrar. Yo entiendo aquí el punto que el capital siempre va a estar sobre esta idea que está mal, antropocéntrica. Sí, que está mal. Pero ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque a la larga vamos a acabar discapacitados por la tecnología, haciendo mal uso de los recursos disponibles porque nos interesa más generar ganancia que administrar lo que tenemos, destruyendo al mundo por la contaminación y mala gestión de basura, de desechos, de reusables, de reciclables y demás. Y además vamos a acabar probablemente en guerra porque la industria militar pues, gana muchísimo dinero, la proliferación de la industria armamenticia, la consolidación de los poderes geopolíticos. O sea, es completamente insustentable. Pero ¿no consideras que esta condición material que se está convirtiendo el trabajo también en algún momento va a empoderar al mismo trabajador? La pregunta es si tenemos suficiente tiempo. ¿Okay? O sea, porque la premisa que tú planteas es una premisa bastante conocida en el mundo intelectual, que es, oye, es que el sistema capitalista no es el mejor sistema existente, lo sabemos, pero es un hecho. Bajo su condición puede surgir el sistema perfecto. ¿Okay? Esta es una de las mejores defensas que existe del capitalismo y la entiendo. El problema es el tiempo. Que no nos consumamos el recurso antes de lograr... No. Y el problema que tienes que pensar es que para alguien hoy y alguien que probablemente podamos ver desde esta ventana, la revolución es urgente ayer, no mañana. O sea, no para nosotros, sino para una niña de 14 años en Oaxaca que vive en el mismo cuarto que sus papás con un tío abusivo.
O sea, para ella la revolución es urgente, para nosotros no. O sea, nosotros nos podemos sentar aquí en silla de marfil y decir de que no, pues es que eventualmente vamos a llegar claro, y los niños de Afgán, o sea, es muy cómodo ser silla de marfil y pensar sobre las posibilidades y el sistema perfecto. Es un privilegio, es pensar desde el privilegio. Es un privilegio pero yo no entendiendo, más bien en la postura de aquella persona que busca encontrar su dignidad en el trabajo, porque todos sí. Encuentran la dignidad siendo productivo. ¿No crees que en el momento en que una persona sienta que participó? No, pero es diferente. Colectivamente en ¿eso es productividad? Es parte de la colectividad de la productividad. No, pero tú dijiste productividad. A ver, eso hay que separar. Que el ser humano encuentre dignidad en el trabajo, sí. 100% de acuerdo, fundamental. Que la dignidad venga de la productividad, no. Definitivamente no. ¿No es ni una variante que agrega dignidad? Puede ser parcialmente una variante, pero el problema es que en el sistema en el que estamos es la única variante. O sea, todo se puede sacrificar en nombre de la productividad y cuando no hay productividad no hay nada. Incluso la misma persona no va a trabajar gratis. No, a ver, y una empresa no funciona sin rentabilidad. Si la empresa no es rentable, cierra. O sea, si no es filantropía, tiene que estar sustentada por algún lugar. El mercado solo permite la existencia de aquellos mecanismos que son rentables. Ende, el costo de mano de obra es más bajo que la productividad que genera. Hay un robo ahí y esa disproporcionalidad del robo es lo que permite que siga existiendo la acumulación de plusvalía. Pero espera, es importante hacer la separación de lo que dijiste porque es una confusión común. Separar la productividad de la dignidad es importante. ¿Por qué? ¿Dónde dejas, por ejemplo, al artista? ¿El valor del arte es solo lo productivo del arte? ¿O el arte no tiene lugar en la sociedad, en la construcción de la sociedad? ¿Y la cultura? Bueno, lo que pasa es que cuando entramos a hablar del arte, estamos hablando de una condición holística del ser, de la persona individual. Entonces nadie debería dedicarse al arte. Yo creo que más bien cada persona interpreta su trabajo, le da la interpretación artística o no artística. Yo soy pintor. Y quiero pintar y me gusta pintar. Es de estas cosas que me hace sentir vivo. Yo me escondo en la pintura, me identifico con lo que pinto, me da gusto. Es donde yo voy a sentirme yo, a pintar. Pero resulta que pues no hay una demanda directa por mis pinturas en el mercado. Me merezco morir de hambre. Seguramente no va a suceder. O sea, no va a suceder porque si tú te dedicaste a pintar, vas a responder al mercado de los pintores. Pero no hay garantía de eso. No hay garantía, pero tampoco de lo otro. O sea... Pero justo ese es el problema. Que lo que pasa es que la gran mayoría de estos intereses puramente dignos de hacer algo por el mundo, en algo que realmente entiendas o sientas tu vocación, pues no necesariamente es rentable. O no necesariamente hay espacio, o no necesariamente hay demanda. Entonces, oye, pues ¿qué pasa con toda esta gente, no? Y no estoy diciendo que decir, bueno, es que deberíamos vivir en una sociedad donde todos fueran pintores y todos fueran artistas. No, pero es que si la gente no se viera obligada a escoger su carrera por tomar la decisión entre morir de hambre y no morir de hambre, pues probablemente tendríamos totalmente distinto, ¿no? Pues tuviéramos más artistas. Bueno, y no sé, y no lo sé. Porque, por ejemplo, te soy sincero. Te cuento el caso particular. El hecho de que mi esposa pasó de ser psicoanalista a entender sobre biomedicina fue para cambiar la calidad de vida de mi hijo. ¿Cuántas mamás probablemente no dirían, a mí me encantaría estudiar algo para mejorar las condiciones de mis hijos, pero no tienen acceso a eso? O sea, ni siquiera se les presenta la oportunidad. Pues es que volvemos al punto. Es una condición de privilegio. Exactamente. Estructural. O sea, de poco sirve hablar de cuáles son aquellas aspiraciones o cómo el ser humano construye dignidad si no existe una libertad práctica de que puedan ejercer ese deseo en el mundo. O sea, lo que tú propones es que las personas en realidad ni siquiera tienen la libertad de escoger sus profesiones. Escoger la dignidad de su profesión. No. Ese es el punto exactamente. Le pegaste al clavo. Ese es exactamente mi punto. Claro que una persona a la larga puede verse identificada con su trabajo y reinventarse o abandonar eso o autovalidarse. Soy gerente de calidad de la planta de producción de filtros de aire acondicionado. Oye, ¿tú haces aire acondicionado? No. Fíjate que yo hago la especificación del tornillo que va en el tubo de salida de atrás. ¿Y eres digno con lo que haces? Sí, pues nunca le he robado a nadie. Lo hago muy bien. Le echo muchas ganas. Qué bonito. Lo difícil es lo que decía Marx. El sentimiento de alienación pasa cuando el ser humano no se ve identificado con el fruto de su trabajo. Y la dignidad viene de verte identificado con el fruto de tu trabajo. Es poder decirle a la gente, ¿ves esta botella de agua? Yo la hice. O sea, esto soy yo en el mundo.
Yo en el mundo es esta cosa que tú te estás tomando. Y la gente se puede sentir dignificada haciendo miles de cosas. Pero el problema es cuando nosotros creamos una barrera entre que la persona haga algo con su fuerza productiva, haga algo con su talento y se siente identificado en el resultado de fruto de su trabajo. Y mucho de lo que hace la división de labores donde vivimos hoy en día, que es, oye, es mucho más eficiente que tú le saques brillo a tornillos, 1 millón de tornillos al día. Que todavía no sabemos ni en dónde se van a utilizar. Ándale. Pero que deben estar en stock. Oye, entonces, ¿qué haces, papá? No, pues yo le saco brillo a un tornillo. ¿Y dónde va ese tornillo? No sé. Entonces, ¿qué haces tú? Pues no sé. Entonces, ¿dónde te ves reflejado tú como persona? Oye, y para poder avanzar en esto, ¿qué opinas o qué opinión tienes tú que los sistemas educativos todos están alineados a construir al capital humano? Y hoy el tema de las políticas públicas en educación tiene que ver con inserción y pertinencia, es decir, que la demanda corresponda, o más bien que los egresos de los sistemas educativos sean pertinentes con la demanda laboral. Sí, eso es sumamente peligroso. Y digo, me parece un punto muy importante el que levantas, ¿no? Es peligroso principalmente por el asunto del capacismo, de la discapacidad, ¿no? La discapacidad viendo como bajo una sociedad que pone la lógica a la productividad sobre todas las otras cosas, el ser humano es juzgado en sus valores por su capacidad de producir. Entonces, el ser humano capaz vale más que un ser humano discapaz. Y la capacidad tiene matices. Una persona puede ser muy capaz porque es muy productiva y discapacitada si no es productiva. El tema de la discapacidad es que a medida que avanza la tecnología, el talento humano se vuelve más desechable. El capital humano se vuelve más secundario. Claro. Nosotros automatizamos procesos. Por ende, el ser humano tiene que o reskilling o volver a educarse, volver a reinsertarse en el mercado, que sabemos que el índice es muy bajo. Muy, muy bajo. Y las condiciones estructurales para que una persona... O sea, imagínate el esfuerzo que hizo una persona para... llegar a la universidad y ser una de las 23 personas que llegan a la universidad y de los 13 que se gradúan. Súper complicado que ellos mismos, después de todo ese esfuerzo, tengan que llegar a la autoconclusión de decir, esto que aprendí ya no es. Es anticuado. Y tengo que volver a reaprender. O sea, y volver a gastar. Porque aparte es una inversión la educación. O sea, y al principio se puede sentir como una inversión sumamente compleja para muchísima gente. Y además también lo que pasa es de que si nosotros le sobreatribuimos una responsabilidad al educacionismo, lo único que creamos es una inflación educativa. Porque como existe una competencia en el mercado del trabajo, obviamente el más capacitado parece tener mayor ventaja competitiva. ¿Parece? Parece, sí, claro que parece. ¿Tú crees que no sea, o sea, que sí realmente... Que sea tal cual factual, objetivo? Yo creo que... Yo lo que considero y lo pondría en la mesa es que depende el pragmatismo de las empresas sí te van a llevar a contratar al más apto. Y sí y la empresa sí va a ¿La persona que tiene más cursos siempre es el mejor candidato? No, precisamente. El que tiene más habilidades. Mientras lo dejemos en matices de gris, estoy de acuerdo. Pero no me parece que sea una verdad irrefutable. O sea, no me parece que sea una verdad irrefutable que simplemente exista una proporcionalidad directa entre el número de cursos y certificados y el talento o empleabilidad del trabajador. Me queda claro que no. Eso sí. O sea, mientras lo dejemos en matrices de gris, estoy de acuerdo porque sí es una variable, pero no es una determinante absoluta. Eso es lo único que quiero replantear. Okay. Pero dicho esto, lo que creas es un sentido como de inflación en el mercado laboral. Porque como la mano de obra tiene que competir entre ellos y existe desempleo, mientras la tasa de desempleo sea mayor que 0, todos los trabajadores compiten entre ellos. ¿No? Porque hay menos espacios que mano de obra. Entonces, obviamente, si tú aumentas el costo de entrada del empleado porque haces que la educación sea necesaria, lo único que estás haciendo es que capacitar a un empleado sea cada vez más inversión. Y también generas una brecha de desigualdad porque obviamente el que tiene las condiciones estructurales para capacitarse más va a tomar estos... Justo. A ver, y volvemos ahora en este tema de la movilidad. Nada más quiero dar un dato. Y esto es un dato que es real en México y en toda Latinoamérica. Con más dinero vienen más títulos universitarios y no al revés. Sí, no, y esto es importante que la gente lo sepa. No al revés. Más títulos universitarios no te garantizan mayor flujo económico, pero sí más flujo económico garantiza más títulos. Bueno, esto en los estudios de movilidad social se ve... por ejemplo, hay un nivel que... Hay varias escalas, ¿no? Sí, claro. El tema de la movilidad social. Pero hay uno que se le llama... muy atinadamente pobreza emergente. La pobreza emergente son aquellos que están dando el brinco a clase media baja. Clase media baja que podemos decir cuál es el... Ponle números. Pero vamos a ponerle. Es de 8,000 pesos al mes a 12,000. Son 1,000 pesos de diferencia. Sí, nada. Tú, ¿no? Sí. Es tener microondas.
Pero vamos a suponer que está en la pobreza emergente, o sea, que está saliendo de ahí. Esa persona tiene mayor conciencia de que la variante educación le va a permitir dar ese brinco. De hecho, la universidad del IMCO, o sea, alguien que termina la universidad va a ganar 3,000 pesos más en promedio. O sea, eso es lo que materialmente significa estudiar una carrera o no estudiarla en México. Claro. ¿No? Entonces, volvemos al punto. Sí hay en las capas sociales, sí hay la educación, sí es un eslabón en ciertas capas sociales, ¿no? Pero también hay que ser sinceros. Es un costo de entrada. Es un costo de entrada, pero con condiciones privilegiadas. Pero ahí te va, eso es lo que pasa. A los puestos a los que estás aspirando son puestos que tienen mejores condiciones laborales, por así decirlo. Uh-huh. El costo de entrada de esos puestos es un título universitario. No es directamente proporcional al conocimiento. No es el hecho de que tú seas una persona más hábil y por ende seas mejor gratificado. Se supone que ya está cambiando eso. Sí, o sea, con ese modelo de competencias, claro. el reclutador ya no se va por el grado, quiere ver como tu capacidad crítica para solucionar problemas. Es lo que debería pasar. Y es lo que está pasando poco a poco. Es hacia dónde va, hacia dónde se propone, ¿no? Concuerdo. Sí. El límite de este pensamiento, y a ver, y todo este discurso no es un discurso en contra de la educación. Completamente al contrario. O sea, ojalá la gente no saque esto de contexto. Porque si algo soy a favor es de que la gente se eduque todo lo que pueda, todo el tiempo, de todas las maneras posibles. Para mí hay pocas cosas más importantes que aprender a pensar. Okay. Y eso es algo que he defendido a capa y espada. Lo que no concuerdo es sobreatribuirle la responsabilidad del educacionismo. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Hay otras condiciones, causas condicionales más importantes, ¿cómo? Como el cómo se aprende. O sea, es... ¿En qué circunstancia material estás para aprender? Exactamente. Que ese para mí es un tema fundamental, ¿no?